cuando Dios nos va llevando, hermanos míos, en medio de los tiempos y las generaciones, nos conduce en realidad a su iglesia como baluartes de su verdad. O sea, cuando Dios en cada generación que tiene su cuerpo lo maneja como un baluarte de la verdad, y una de las cosas que los ordena, y cada miembro de la iglesia lo está entendiendo, es abandonar esos rodeos de la ambigüedad religiosa y entonces entrar en un entendimiento que también van a ser curados, porque el buen entendimiento cura. Eso no lo hemos pensado de esta manera, pero es una realidad. Cuando hay un buen entendimiento, obviamente nosotros escogemos siempre la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre nos cura, siempre nos sana. Vamos a leer Isaías 6:10 para que vean qué es lo que estoy diciendo esta noche. Dice: haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Qué tremenda palabra, qué fuerte en realidad. Cuando se descuida la verdad del evangelio, como resultado llegamos a un estado llamado proceso de la pureza, de la pereza espiritual, lo cual se compone de un estado hastiado, inapetente, desanimado y fastidiado, hasta que ya no responde. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Isaías 6:10 es la insensibilidad del corazón, impide ser entendidos, nubla los ojos y endurece los oídos. O sea, hasta la falta de entendimiento, podríamos decir lo que es un juicio por causa de un corazón hastiado e inapetente. Bueno, esto lo podemos ver también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, cuando dice que Él, el Señor, les enviará un espíritu de mentira para que crean en ella. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Entonces vemos que el estado en que nos encontramos nosotros es un juicio o es un procesamiento hacia eventualmente hacia su voluntad. Entonces, la vitalidad, las opciones, la creatividad y nuestra movilidad de los individuos están atacados. Esta fue la razón de la reprensión de Dios por boca del profeta Isaías. Hasta la pereza es un juicio que impide que progresemos al entendimiento y consecuentemente a nuestra fertilidad. En este estado, hermanos míos, llamado en griego nothros, se complica un poquito la diligencia de profundizar y así llegar a una comprensión mayor, quedándose al tardos para oír. ¿Hemos escuchado esta frase? Tardos para oír. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hechos tardos para oír. Ahora estamos entrando. O sea, esto quiere decir que a los tardos de oír se les dificulta recibir las profundidades, o sea, explicar las profundidades del reino. Entonces, sus intereses se han desviado de ser identificados con el camino y por ende no logran procesar esta vida espiritual en conducta. O sea, la tienen en su mente, pero no en conducción. Y esto es porque entraron en el estado nothros, que son tardos de oír, entonces no procesan
la sensibilidad del corazón, se han endurecido. Esto es importante, esto sucede muy a menudo, en diversas maneras y en diversos grados, hasta en nuestras decisiones cotidianas, siendo creyentes. Las mentes, cuando se enfocan de valor terrenal y superficial, impiden que lleguemos a lo profundo y lo sustancial. Quiero traerlos ahora en memoria los dos estados que los llamé María y Marta. Leemos este interesante acontecimiento en Lucas 10:39. Dice: Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Fíjese, muchas cosas es nuestra cotidianidad, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. El buen entendimiento de la palabra dividirá en forma definitiva lo natural de lo espiritual. Marta y María son dos estados reales de nuestra cotidianidad. Y oigan esto, solo una cosa es necesaria. Es muy ambiguo y religioso y peligroso creer que somos espirituales, pero tan fácilmente sometidos en una mentalidad natural. Mientras Marta se inclina en lo natural, vemos que María se inclina en los pies de Jesús para oír su palabra. Allí ella va a recibir una instrucción por la cual ella la va a llevar no solamente a la vida eterna, sino que también a aprovechar la vida presente. Pero, ¿qué definió la posición de cada una? ¿Por qué María era así, pero Marta era diferente? El apóstol Pedro habla sobre un cordón umbilical espiritual que apunta sobre nuestra utilidad y productividad. Cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, así como nuestros miembros en el cuerpo, son útiles y productivos. Por medio de una serie de acciones reales y espirituales, cuando se inicia nuestra obra a través de la fe, no se queda en la fe, sino que dice la palabra que hay que añadir virtud, en la virtud entendimiento propio, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, hasta alcanzar ¿qué? El amor. Haciendo esas cosas, dice el apóstol Pedro, abundantemente no quedarán inútiles y sin fruto. Pero hoy vamos a quedar en lo que es entendimiento, porque vamos a sacar mucho provecho, porque es necesario que nosotros tengamos un buen entendimiento para poder procesar las cosas que Dios nos dice, nos enseña y nos ordena a realizar. Entonces, creo que así se levantará un ejército que dignamente será llamada la novia del esposo Jesús. Yo quiero que esto se quede bien en nuestra mente en el resto de nuestra vida, que nosotros como cuerpo de Cristo somos la novia de Cristo. Esto lo hemos hablado, lo hemos explicado, pero cuando Dios lo permitirá también volveremos a recordarlo. El único ejército espiritual que existirá en la tierra será únicamente su novia, y es la que va a batallar y es la que va a vencer. Filipenses 2:25 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. O sea, mis hermanos, el cristianismo
es una milicia tan espiritual que lo podemos ver, pero no podemos excluir la idea de que cada uno de nosotros es un soldado y pertenece a una compañía de milicia. Disciplina, orden y cumplimiento. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Definitivamente vemos que nosotros estamos llamados como cuerpo a funcionar también como soldados, sin minimizar ni disimular absolutamente nada. Cueste lo que cueste, esta noche vamos a oír algo por lo cual nos va a direccionar correctamente. De allí que aquellos que han tenido un verdadero éxodo de los rudimentos de este mundo y han entrado en las jurisdicciones del reino de Dios, es necesario meditar sobre su utilidad y su disposición. Todo aquel, repito, que ha entrado en la jurisdicción del reino de Dios, es necesario meditar sobre su utilidad y sobre su disposición. Bueno, a mí me tocó hacer mi servicio militar en Grecia obligatorio. Y 2 años, 25 meses exactamente, yo no tenía control sobre mí, sino que mis superiores podrían decirme a las 3, a las 4 de la mañana, hacer una misión. Y yo la he hecho, recuerdo muy bien, me tocaría solamente despertar e ir haciendo. Y así tener entonces más precisión en las formas espirituales. O sea, nuestra utilidad y disposición es para tener una precisión en las formas espirituales y de ese modo terminar la obra que en su vida, de cada uno de nosotros, debemos manifestarla. La implementación de dones y habilidades manifestarán principios eternos con el objetivo de que el reino y su gobierno se expresen a través de nosotros. Desde este punto de vista, nos consideramos no ya como simple gente cristiana, sino como embajadores del reino y ciudadanos con gobierno, y por favor oyen, y con entendimiento superior, porque hay una sabiduría terrenal y diabólica, y hay una sabiduría celestial, hay un entendimiento natural y hay un entendimiento espiritual. Un entendimiento puesto en vigencia para establecer la esencia de la voluntad de Dios. El llamado es: no sean necios, sino entended. ¿Recuerdan? Lo vamos a ver más adelante. No sean necios, sino que entiendan. Por lo cual, cada uno va desarrollando patrones, implementando una dirección de victoria de origen divino. Somos, hermanos, aquellas personas que dentro de las adversidades vivimos bajo un entendimiento de lo que se ha cumplido en la palabra. Esto lo estoy diciendo, es muy importante. O sea, lo que quiero decir es entender que nuestra fortaleza está en lo que se ha cumplido en su palabra. Nada ambiguo, nada incierto. No actuamos con poca decisión, seguridad o firmeza. Y quiero dejar claro esto para no dar lugar a malas interpretaciones. La milicia espiritual, entonces, para que avance adecuadamente, hay que confiar sus promesas sobre todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando llegamos en un determinado nivel espiritual, ya la Biblia no te trae nada nuevo. Lo voy a repetir. Cuando llegamos en un determinado nivel espiritual, ya la Biblia no te trae nada nuevo. Otra cosa es que tú lo entiendas con más profundidad, pero no es nada nuevo. Ahora, cuando llegas a un determinado nivel espiritual,
solo te va a respaldar lo que el Espíritu Santo te diga en cualquier circunstancia. Vivir una vida espiritual no se trata de andar con la Biblia bajo las axilas, sino en el reino y gobierno de su palabra y el respaldo en cada cosa que Dios te ha enviado a hacer. Y esto requiere entendimiento, mis hermanos, para lograr alcanzar una devoción a Dios que se llama piedad, se llama servicio a Dios. Entonces avanzaremos en lo que hemos entendido y en lo que conocemos. Nunca avanzaremos en lo que no hemos entendido ni hemos conocido. Nadie confía lo que no conoce ni entiende. Por esto los entendidos actuarán y resplandecerán. Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará que fuerte. ¿Y qué más? Y actuará. Pero ¿quiénes? Los que conocen a Dios. Obviamente no es algo intelectual, sino que es algo que se refiere a una unidad. Por esto a la fe se añade virtud, y a la virtud se añade ¿qué? Entendimiento. O sea, el entendimiento es reconocible las acciones virtuosas en la manera recta y comprensible de proceder. Aquí ahora vamos a escuchar algo importante, porque sin entendimiento no podemos proceder, porque usted no va a tener la suficiente fe. Por esto en la fe hay que agregar entendimiento. Por el entendimiento, nuestra mente es apta para verificar y dispuesta a conducir nuestras acciones de acuerdo con lo que es justo. El entendimiento es el modo de la comprensión espiritual para lograr confiar y actuar. Si no entendemos a quién servimos, entonces no lo vamos a confiar suficientemente. La sabiduría en sí depende del entendimiento, tan importante para decidir justa y apropiadamente. Entonces el entendimiento está relacionado íntimamente con elegir y seleccionar. Por esto está importante. Si no hay entendimiento, no vamos a elegir y a seleccionar correctamente, porque la raíz de la palabra entender, tanto en hebreo como en griego, tiene el significado de separar, de distinguir, de discernir las sustancias subyacentes en un objeto. O sea, el entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad y captando su estructura y significado. Por ejemplo, hay una situación y usted puede ser muy inteligente, pero usted con su inteligencia puede tener la forma, distinguir la forma exterior, pero no tiene la capacidad del discernimiento interior, porque usted no conoce las acciones del corazón. Usted ve solamente lo exterior. Y ahí es la diferencia entre el entendimiento espiritual, la sabiduría espiritual, con el entendimiento natural y la sabiduría natural. Cuando Dios proclama entonces un ejército para salir a vencer, los llama a ser primero entendidos. A este ejército se le entrega fe, diligencia y entendimiento. Y ya están listos para batallar y vencer entonces. A la fe se le añade la virtud de la diligencia. Esta es la capacidad por excelencia que por el entendimiento fortalece la fe. Claro que sí. Si la fe no necesitaba ser fortalecida, entonces no tenía que añadir ni virtud, que es una capacidad, ni tampoco añadir entendimiento. Daniel 12:10 dice: los impíos procederán ¿qué? Impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Si hoy mismo vamos a entrar en cualquier foro sobre la situación económica en la pandemia, veremos varias opiniones naturales
y otras que disciernen más profundamente. Las naturales ven el primer aspecto, las espirituales entran y ven la estructura, la intención. Entonces, los entendidos que comprenderán. Eso sucede porque unos, los necios, no tienen la capacidad de ¿qué? De separar, de distinguir y de discernir las sustancias subyacentes de la profunda realidad y significado de las estructuras que propiamente son solamente para los hombres espirituales. Entonces, los santos, los entendidos, ellos sí pueden ver y proceder y hacer. Estos entendidos es el verdadero ejército de Dios que actuará llenos de fe, diligencia y entendimiento. Hay un asunto, un evento que pasó en República Dominicana con un peregrino, por lo cual fue en una ciudad para tirar una cruz, y un montón de religiosos le han seguido creyendo que realmente lo que el peregrino dijo que iba a hacer, tirando la cruz en el mar Caribe, en el mar Atlántico, perdón, y ya el coronavirus iba a desaparecer de la República Dominicana. De cientos, miles de gente estaba atrás de este peregrino, pero obviamente hay otro grupo que vio más allá de este asunto, que podría parecer hasta noble en su forma de acción, pero no fueron entendidos y siguieron simplemente con una fe no virtuosa y ni siquiera una fe llena de entendimiento. Solo el entendido está capacitado para actuar, sabe lo que hay que hacer con lo que se le ha dado. Es muy medido, por esto entonces está haciendo solamente cuando está recibiendo el recurso de hacer una cosa en el sentido de entender y ver cómo Dios lo procede. Dios promete a cuidar, a suplir su milicia. El que tenga entendimiento, que entienda lo que quiero decir. Un soldado, en el término de reclutamiento cristiano, es la incorporación del creyente en una conciencia viva, limpia y activa al entendimiento de la voluntad de su Señor para actuar. Pero por esto el pueblo que actuará será fuerte, será intrépido, que no teme los peligros, y va a ser entendido para no ser confundido por las emociones que quieren tomar el lugar del entendimiento. Porque en nuestra vida tenemos un contacto con lo natural y tenemos un contacto con las emociones por las cuales están contactadas con lo natural. Es tiempo de preparar nuestro corazón para entender y avanzar. Si no preparamos el corazón, y van a ver ahora que el corazón participa en nuestro entendimiento. Si nosotros no tenemos un entendimiento agudo de las cosas, hay un problema en el corazón. Hay que preparar el corazón también, para que entonces sea como una idea conglomerada entre corazón y mente, para que nosotros podemos capturar las estructuras del objetivo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra, sino espirituales, y por ende solo pueden obrar a través de un corazón dispuesto ¿qué? Para hacer su voluntad. Salmos 78:8 dice: no sean como sus padres, una generación que no preparó su corazón. ¿Vieron? Qué importante está este lado, mis hermanos. Preparar el corazón. Un rebelde es rebelde porque le faltó entendimiento. Y su corazón no ha sido preparado, sino que se ha inclinado en su propia prudencia, que actuó. Por esto, en el mismo contexto del Salmo 78:8, habla de una generación que no preparó su corazón y de una generación de rebeldes.
O sea, la preparación del corazón es una consecuencia del entendimiento para escoger lo justo y ser prudente. Hay una conexión directa. Por esto el apóstol Pablo, ahora vamos a ver algo bien sintonizado en los tiempos, que nos llama a hacer. Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes, definitivamente, esto es tu llamado de movilizarte del estado inmóvil. El que duerme ni entiende ni es consciente. Y te alumbrará Cristo. O sea, despierta y te alumbrará Cristo. O sea, tu entendimiento entonces va a ser alumbrado. Ya tú has recibido la fe. Ok. La fe la has recibido como un don. Pero ahora te toca la diligencia y la virtud para movilizarla. Ya el Señor te dio lo más importante para iniciar hasta llegar al pleno amor. Pero tú tienes que movilizarte. Entonces dice, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia, ¿vieron? Cómo andéis, no como necios. O sea, ¿vieron? Un llamado de añadir en nuestra fe que entendimiento, porque lo contrario, el antónimo de necio es que el que entiende, dice, aprovechando bien el tiempo, no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, ya está claro que Pablo en la carta de Efesios 5:14 está aclarando cómo nosotros debemos proceder. La Biblia solo te habla y te introduce al reino, pero cuando consigues entrar allí, solo prevaleces por tu fe y la palabra que respalda la fe, la confianza en Dios. Quiero leerles algo, un verso que no sé cuándo lo han leído, está en Proverbios 22:19, pero está de suma importancia y de verdad me quedé, como dicen, con la boca abierta. Dice, para que tu confianza esté en el Señor, que te ha instruido hoy a ti también, ¿acaso no te he escrito cosas excelentes de consejo y de entendimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado? Wow, esto es tremendo. Lo voy a volver a leer. Proverbios 22:19 dice que para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido. O sea, para que tú tengas confianza, te ha instruido para que tú tengas en conocimiento y en buen entendimiento, para que entonces hacerte saber la certeza de lo que yo te estoy hablando, a fin que tú puedas responder correctamente al que te ha enviado. Esto está tremendo. Esto está concluyendo toda esta enseñanza que yo trato de llevarles esta noche. Esta es la manera para no cobijar el diseño de Dios y los dictados de su palabra, para que nosotros podamos responder correctamente. El reino de Dios es la jurisdicción de su palabra y voluntad que se cumple y se vive por el entendimiento de su conocimiento. Si no lo tenemos, no vamos a responder correctamente en lo que hemos sido enviados. Vamos a distraernos en el camino para responder correctamente al que hemos sido enviados. Por esto, esta noche yo me dirijo a ustedes como agente de reino, no como a una gente religiosa y dogmática y que están enrollados a sus propios problemas día y noche y mes tras mes y año tras año, porque si así seguiremos, no alcanzaremos a dimensionar de lo que hemos sido enviados. No lo vamos a verlo, este diseño. Si el afán, las preocupaciones y la vista en lo exterior están en la cima de nuestra existencia y andar diario, distorsionarán nuestro peregrinaje. Va a faltar entendimiento
y va a haber distracción en cualquier voz exterior que se suena en nuestro oído. Y no estoy subestimando ni soslayando, solo estoy describiendo la situación de mucha gente que se circulan en su propia religión. Esto es importante. Hay muchos cristianos que no están en la religión cristiana, están en su propia. O sea, hay un Dios fantástico en su modo, cómo funciona, pero sin embargo quieren que les responde como si fuera un genie, el momento en que ellos están en apretones. Pero esto no puede siempre funcionar con esta manera. Si en su misericordia Dios dice que ha dado la lluvia a justos y a injustos, pero hay un momento donde no podemos decir, yo soy hijo de Dios, pero yo no tengo entendimiento ni de los tiempos, ni de los sazones, ni de las situaciones, ni cómo voy a hablar, ni cómo voy a moverme. Entonces ya las cosas se van a complicar, el diseño se cobija. Cuando te acercas a un alemán, un americano, un mexicano, argentino, dominicano, griego, de cualquier otra nación, tú ves en él el carácter de ellos, lo que proyectan de una forma u otra de la cultura de su reino terrenal, que les ha influenciado hasta en su hablar. ¿Estamos claros en esto? Entonces, el carácter que proyectamos como civiles del reino de Dios es la magnitud y la anchura del dominio de Dios. Repito, el carácter como embajador del reino, como la esposa del esposo Jesús, como hijo de Dios, como hijo de la casa, es manifestar la magnitud y la anchura del dominio de Dios. Esto lo podemos verlo en cientos de escrituras dentro de la Biblia. Hasta Abraham le dijo, vete y a lo que pisa tu pie. La perspectiva, por otro lado, también manifestamos la perspectiva de nuestras vidas a través de la voluntad de Dios. O sea, todo se maneja como lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. O sea, yo tengo planes. ¿Qué lo cuento? Pero yo tengo planes naturales. Tengo negocios en mi vida. Lo cual, con el tiempo, también los desecho. Porque considero que la voluntad de Dios siempre me va a dirigir a lo mejor, a lo que yo necesito y a lo que va a ser más fructífero. También como embajador del reino de Dios, yo manifiesto la postura que poseemos ante cualquier circunstancia con valentía. Esto es muy importante. No somos cobardes. Somos personas que tenemos una postura que manifiesta que poseemos la seguridad del reino de Dios. La madurez del carácter va a determinar tu alcance. Tienes que madurar. No puedes decir ya, ok, hasta que yo llegue. No. No puedes decir que ya yo no soy tan entendido. No, esto es mentira. Porque dice la palabra que el Señor escogió los viles, los que no son, los humildes, para que sean. Entonces, esto es asunto de que tú te entregas al Señor, que tú puedes confiar a su palabra. Entonces, al final, la esencia de todas nuestras motivaciones van a ser inspiradas para que tú puedas crecer. Porque cuando no sabemos, hermanos míos, también nuestras emociones y nuestros sentimientos, muy fácilmente podemos ser movidos por medio de motivaciones sin fundamento. Yo no estoy contra los sentimientos. Yo soy una persona que me emociono bastante, muchas veces. Sin embargo, mientras estoy madurando, también mis sentimientos están madurando. Muchos toman decisiones por lo emotivo. Eso es un error. Que ofrece sus sentimientos, pero sepan, acortamos el tiempo del proceso de la madurez. Si cada vez caemos en esta trampa de que tomar decisiones por lo emotivo y por lo que me ofrece los sentimientos,
lo que hacemos es un error grave. Acortamos el tiempo del proceso de la madurez. Cortamos entonces, ¿qué? Propósitos y alcances. ¿Por qué? Porque todos los propósitos y todos los alcances no lo vamos a tener en la inmadurez, sino en la madurez. Entonces, ya, aquí estamos para madurar. Aquí estamos para crecer. Aquí estamos para echar fruto y alcanzar los propósitos por los cuales fuimos llamados. Fíjese lo complicado que es acortar el proceso de la madurez. Y la madurez agrega entendimiento en los tiempos y sazones, pues en su ausencia muchas veces actuaremos en forma impía. Porque donde hay madurez, siempre va a haber un buen entendimiento. No procedemos neciamente, sino que seremos dirigidos por el dominio del carácter interno del reino de Dios y que hace que no pierdes el sentido de su voluntad. Y ahí voy a analizar lo último, el sentido de su voluntad que está implicado en lo que es el gobierno interno. Y ahí yo termino. El sentido de la voluntad divina nos coloca siempre en la posición que nada y nadie nos moverá en ninguna circunstancia. Lo voy a repetir. El sentido de la voluntad divina nos coloca siempre en la posición que nada y nadie nos moverá en ninguna circunstancia. Pero si salimos de este sentido, ya estamos expuestos ante todo. Por esto el Señor dijo a Filadelfia: retén lo que tienes. Aunque tengas poca fuerza, guarda la palabra de mi paciencia. Esto es puro entendimiento. Lo que dice el Señor a Filadelfia es: guárdate, sigue. Yo al final manifestaré mi obra. Y verán que tú has sido amado de mí. Saber permanecer, aunque las fuerzas muchas veces numéricas sean escasas. Seamos entendidos. Ahora vamos a ver qué es capaz nuestra mente. Amén. Génesis 6:5 dice que vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por favor, atención aquí. Amén, mis hermanos. Vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Wow. Yo entendí hacer en mi vida que yo tenía que experimentar el mal para saber qué es mal. Pero lo primero que se puede observar en este verso es que la mentalidad que posee la persona es lo que define las circunstancias que le rodean. Tremendo esto. Fíjate que la maldad no necesariamente viene por las experiencias, sino que viene por la mentalidad que tú posees. Porque tú no has preparado tu corazón. Y porque tu corazón no estaba preparado. Todo lo que venía en tu mente, cualquier influencia, cualquier consejo, bueno, malo, mediano, se estaba agregando. Entonces, definitivamente, tu corazón no fue preparado y así entonces un gobierno dentro de ti operaba para tus decisiones. La mentalidad es una postura y un gobierno interno. Esto tiene que saberlo. Lo que tú, o sea, la mentalidad tuya está estructurada de una postura por un gobierno interno que te da el entendimiento para que hagas las experiencias. Analízalo y verás que es así. Cuando quieras hacer algo, primero lo piensas, o porque te lo dijeron, haga esto. Bien, ok, interesante. Y si tu corazón no está tan preparado, ya tú procedes. Según este entendimiento, entonces, comienzas a desear y comienzas a actuar. Por eso hay gente que se sobrepone y gente que se deprime y se apaga. Se extravía. ¡Wow! Se muestra que son muy cristianos, pero de repente bajan.
De repente suben y otra vez bajan. Lo que tenemos que tratar es con nuestra mentalidad y no con la situación. Ya su tazo Nicolau. Maestro menos. Lo que tenemos que tratar es con nuestra mentalidad y no con la situación. Elegir en qué gobierno interno queremos estar, porque el gobierno interno que estará en nosotros es que va a operar a través de nuestra mentalidad. Esto es importante. No es decir que tú eres de Cristo, porque muchos dicen Señor, Señor. Es que tú hagas la voluntad para que tu corazón entonces se forma a través del gobierno divino. Por esto tenemos que participar en la destrucción de un gobierno para entrar en otro gobierno. Así es nuestra naturaleza humana. Segundo de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, todas esas especulaciones y razonamientos altivos eran del gobierno que se opone a todo lo que es el conocimiento de Dios. Este es un gobierno interno. Digo, porque hay gente que no maduran y no entienden. Ven porque hay gente que no maduran porque están diciendo Señor, Señor, pero dentro de ellos todavía opera lo natural. Porque no han destruido su razonamiento altivo que los tiene en una mentalidad fuera del sentido de su voluntad. Cuando nos oponemos al cambio, nos limitamos a nosotros mismos. Muchas veces, por ejemplo, el desbalance emocional en medio de las circunstancias está en relación de nuestro desarrollo en Dios. Aprendemos que nuestra percepción de la vida es por cuál gobierno nos dirige en lo que definirá el proceso de esta misma. El gobierno interno es el entendimiento que tenemos de la vida. Si el gobierno, por esto la percepción de nuestra vida ha cambiado desde que hemos nacido de nuevo. Cuando estamos entendiendo este proceso, el entendimiento ha cambiado. Los valores que teníamos antes de Cristo no son los mismos con los valores que tenemos después de Cristo. ¿Por qué? Porque ha cambiado el entendimiento. El gobierno interno es el entendimiento que tenemos de la vida y proceso de nuestra existencia en cada etapa. Y no termina allí. El gobierno interno que le estoy hablando es la esencia que gobierna nuestra vida, siendo la misma esencia del carácter de Dios. O, al contrario, la esencia del razonamiento altivo si es del otro bando, que no es otra cosa que la esencia del mismo carácter de Satanás. Entonces, el conocimiento es aplicar la palabra a la vida práctica, lo que normalmente conocemos como poner por obra lo que creemos y entendemos. Por esto, esta noche los conduje de este pensamiento sobre el entendimiento, porque allí es donde la gente de reino se instala. Si no hay entendimiento de su palabra, si no capturamos las estructuras que contienen cada palabra que nos está instruyendo, no vamos a hacer correctamente lo que se nos pide hacer, como decía Proverbios, que lo estaba leyendo ahorita. Nunca, por ejemplo, el mal se vencerá por el mal, sino por el bien. Y eso es una mentalidad. Antes era la mentalidad diferente, ahora cambió.
Hay una mentalidad bajo el gobierno interno de Dios que actúe con un discernimiento muy adiestrado para mirar y observar exactamente lo que una mayoría ni siquiera ve. Y la mayoría se distrae. Hay un sistema nación, y con eso termino, que dice en su corazón: yo estoy sentado como reina y yo no soy viuda y nunca veré duelo. ¿Qué es lo que tú observas? Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios, que la juzga, es poderoso. Entonces, tienes que decidir bajo el gobierno interno de Dios, con un buen entendimiento, para que salgas de aquel asunto que es altivo y que cree que está muy asegurado. Hermanos míos, sepa por favor que la herencia mental proviene del reino que tú estás sujeto a obedecer. Y es o agredida, limitando tu desarrollo, o abunda en madurez en cada uno de los que anhelan poseerla. No lo tomes superficialmente, ni lo desestimes como ligero. Analiza con detenimiento lo que yo estoy diciendo esta noche. La sociedad no puede comprender la peligrosidad y la efectividad que tienen sus vidas al no entender los rudimentos del reino que obedecen. Así que entonces no puede creer que sea en realidad atacado y sometido por esta esencia tan silenciosa, y simplemente hace creyendo que lo hace en su propia libertad. La gente todavía no registra ni la sutileza ni lo subliminal, no lo ve. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Definitivamente, el verso está claro, que nadie del gobierno interno de los necios va a comprender cuál es la voluntad del Señor. Ningún corazón que no está preparado va a comprender cuál es la voluntad del Señor. Ninguna mente que no es entendida no es capaz de fortalecer a tal manera su fe para llegar al servicio de Dios y hacer la voluntad de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que han oído este mensaje, que has permitido a estos oídos oír esta palabra y que no permiten que en ninguna circunstancia se interponga entre ellos el reino de las tinieblas, sino solamente operan en el reino de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en este tiempo peligroso y malo, tú nos has hecho más sabios, más diligentes, más entendidos. Ahora entendemos, Señor mi Dios, que en este tiempo que nos resta, solo vamos a exponer toda diligencia y toda fortaleza para que estemos bien entendidos, para cumplir perfectamente todo lo que tú dispones en este corto kilometraje de tiempo de nuestras vidas, para no salir sin que se manifieste en nuestras vidas tu perfecta voluntad y que tú seas glorificado.